a continuación, nos plantearemos la siguiente inquietud. ¿Somos una raza maligna? Esto es fundamental porque, para que ustedes vean cómo se aplican un poco los conceptos de la psicología del enemigo o de las operaciones psicológicas, ¿ya? Bueno, yo voy a considerar un caso específico, un ejercicio muy básico, muy simple con mi país, Chile, pero que las personas que no vivan en Chile pueden hacerlo con cualquier país, o inclusive los chilenos pueden hacer aplicar esta misma, entre comillas, fórmula de cálculo en países como Estados Unidos, en países con el mayor índice de desarrollo humano, o los países más desarrollados versus los menos desarrollados, etc. Pero lo importante es que ustedes establezcan este análisis de variables para poder establecer básicamente si somos una raza maligna o si somos los seres humanos tan malos y si somos tan perversos como muchas veces nos hacen pensar que básicamente somos lo peor de este país, o sea, perdón, de este planeta, ¿ya? Entonces hay que considerar de que el índice de maldad es muy complicado medirlo, ¿ya? O sea, de hecho, prácticamente el ser humano es potencialmente bueno y potencialmente malo, depende mucho del contexto. ¿Ya? O sea, obviamente que si yo les presento a ustedes un dilema, ¿ustedes serían capaces de matar a alguien? La mayoría de las personas me diría que no, o sea, que no tiene la capacidad y que no se le pasa por la mente agredir a alguien hasta el nivel de quitarle su vida. No obstante, si ese alguien fuese un agresor directo de sus familiares, de sus hijos, de sus padres, de sus hermanos, que derechamente pretenden atentar contra la vida de ellos, y se trata de un dilema, ya el dilema cambia en cuanto a la vida del agresor o de sus familiares, la cosa cambia. O sea, ahí las probabilidades que ustedes decían, obviamente que defenderse, ejercer una fuerza defensiva con respecto a ese agresor, que ejerce una fuerza ofensiva contra usted o contra sus familiares, cambiaría. Ya lo más probable es que ahí me diría mucho, ahí el sí aumentaría bastante, de forma muy considerable. Entonces, para establecer un índice objetivo de supuesta maldad o de supuesta peligrosidad respecto al ser humano, para con los seres humanos, en términos de lo que es la rutina diaria, tenemos que establecer un índice objetivo que eso es la población penal versus la población total de un país. ¿Ya? Entonces, yo considero datos que no están actualizados en Chile, pero los considero hasta el año 2019, donde la población chilena prácticamente está llegando a los 19 millones de habitantes, ¿ya? Versus la población penal total, que incluye el régimen cerrado, régimen semiabierto, régimen abierto, pena alternativa, en el fondo toda la población penal, no solamente la que está privada de libertad. Y en total, entre hombres y mujeres, el total de la población penal chilena llega a prácticamente aproximadamente casi los 140.000 personas privadas de libertad. Yo cuando le pregunto a la gente, ¿cuánto crees tú que es la población penal de Chile? Me dicen 5 millones, 4 millones, una locura. No, apenas son 140.000 de prácticamente, son del mismo año, por si acaso coincide la estadística, la data del 2019 respecto del boletín estadístico de Gendarmería de Chile versus la población estimada en Chile para el año 2019. ¿Ya? Entonces, el total de la población penitenciaria llega al 0,7%. O sea, increíble. O sea, y la gente vive aterrada, vive encerrada, vive levantando muros, paredes, etc. Y se dan cuenta que la percepción respecto de nosotros mismos es bastante injusta en relación a la mayoría. Y ahora bien, muchos me dirán, pero bueno, hay mucha gente que es mala y que está libre y que probablemente ni siquiera ha sido juzgada. Bueno, pero multipliquémoslo por 5 y no vamos a llegar ni siquiera al 3,5% de la población. Y si lo publicamos, o sea, estamos multiplicando por 5 el total de la población penitenciaria de Chile. Ahora, este ejercicio es curioso porque yo inclusive presenté un trabajo en cuanto a mi profesión como psicólogo forense, mi principal especialidad en otros países respecto de eso, hice comparativas de distintos países y prácticamente si hacemos el mismo ejercicio de multiplicar por 3, por 5 y por 10, no vamos a llegar ni siquiera al 5% de la población del mundo. ¿Ya? Entonces, ojo con eso, que como les digo, hay gente que arma industrias, se arman burocracias, se arman ministerios, se arman no sé, todo tipo de industria respecto del temor, del miedo, ¿ya? Entonces eso es fundamental para que ustedes
puedan entender de que el ser humano no es una raza maligna per se y que requiere supuestamente de una clase gobernante o de un supuesto Estado porque si no existiese, poco menos que nos estaríamos matando todos. Eso es absolutamente falso. Recuerden revisar el módulo 4, perdón, el módulo 5 en relación a cómo era la ley antes del Estado y después del Estado y cómo inclusive existían, cómo la organización social respecto de las penas se fundaban por un principio de proporcionalidad y además que cuando alguien cometía un delito mayor como quitarle la vida a alguien, la familia de la víctima podía decir respecto de si aplicar ese principio de proporcionalidad o en su efecto limitar la libertad del agresor para que trabajase e indemnizase de por vida a los familiares de la víctima, ¿me entiendes? Hoy en día todo eso se distorsionó, las penas son subjetivas, depende del criterio de cada juez y lo peor de todo es que las personas son privadas de libertad, dejan de producir y no solamente eso, sino que quedan a cargo de los impuestos de los familiares de la víctima. O sea, es como que los familiares de la víctima tienen que mantener al agresor, al asesino muchas veces de sus seres queridos. Entonces es una cosa bien esquizofrénica también que ya vamos a ver en más detalle y obviamente que si surgen dudas yo también voy a poder responderlas con mayor claridad cuando comencemos ya con el periodo de interacción, ¿ya? Así que eso, pues, piénsenlo y entiendan eso. Lo pueden multiplicar por 5, por 10, por 15 y siempre se van a dar cuenta que las personas que han sido que gozan de una sentencia firme respecto de una conducta antijurídica, o sea, respecto de una conducta de agresión contra otro, la mayoría de los delitos son en torno a la propiedad, ¿ya? Recuerden de que vida, propiedad y libertad. Los que agreden la libertad es la clase gobernante, o sea, la mayoría de las personas, los civiles, llamémoslo, digamos que en países más libres obviamente no nos estamos esclavizando y tampoco tenemos la capacidad de esclavizar a nadie a menos que estén involucrados agentes del Estado, por lo que pasa en países más totalitarios, ¿ya? Pero digamos que los delitos más comunes en todo el mundo y en mi país por lo menos giran en torno a delitos contra la propiedad. Entonces eso es fundamental porque hay que entender de que cuando hablamos nosotros de raza maligna, claramente éramos nosotros entendiendo de que pertenecemos también somos un animal racional, pero que el principal factor de pacificación del ser humano, el principal factor de civilización, y por eso es tan importante saber de economía básica, de economía sin fórmulas matemáticas o entre comillas sin números, es eso, porque la economía o la participación de procesos productivos en cuanto a intercambio humano es lo que nos pacificó. Bastiat tenía una frase muy sabia que decía, donde entra el comercio no entran las balas, ¿ya? Entonces las personas comenzaron a entender que no podían robar, que no podían saquear, porque a las personas les costaba, no podían robarle el fruto de su trabajo a otras personas, etc. Y además entendían que con trabajo tampoco necesitaban robar, ¿me entiendes? Entonces el principal agente pacificador fue el acceso a la economía por parte de las personas. Y fíjense que todos aquellos que están fuera de la economía o los procesos productivos son aquellos es la carne de cultivo para los revolucionarios, la gente que está en ocio, la gente que está cesante, desempleada, es la gente que es más proclive a sentir odio y entre comillas, justificar racionalmente una agresión contra otros para despojarlos de su propiedad, porque supuestamente ellos consideran que hay gente que tiene mucho y porque ellos no tienen nada, donde sería legítimo, según su razonamiento, de despojar por la fuerza de las cosas que ha logrado de buena forma. Así que bueno, eso, la reflexión. La respuesta entonces, según mi punto de vista y según la evidencia empírica y según la data tanto a nivel local de mi país como a nivel internacional o global, se van a encontrar que no somos una raza mala per se. Tenemos potencial, somos potencialmente buenos, potencialmente malos, pero el mundo en rigor es bastante más pacífico y bastante más civilizado de lo que nos hacen ver. Así que muchas gracias por su atención. Lealo Cristiano Arauz Díaz, profesor del curso internacional de psicopolítica. Hasta luego. Gracias.